Nosotros tenemos que ser católicos hoy. Queremos ser católicos, pero queremos ser católicos hoy. Y esto lleva consigo dos cosas: ser católicos y actualizar esa fe al tiempo presente. La actualización nunca, jamás debe de hacerse ni en función del fondo ni en función de la circunstancia. Es un error pensar que se tiene que ser católico en el fondo de una forma distinta aquí o en Nueva York o en África, lo que se llama la inculturación de la fe, o que se tiene que ser católico de una forma, con un fondo distinto hoy de lo que fueron católicos nuestros abuelos o de lo que serán católicos nuestros nietos. Es decir, ser católico tiene que ser en lo esencial, en el fondo, idéntico, en cualquier lugar y en cualquier hora de la historia, en lo esencial. Pero para que sea en lo esencial idéntico, tenemos que ser capaces de adaptarnos en todo lo que no es esencial. Yo creo que este es el secreto de la Iglesia, y por eso ha sabido, y por la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, sobrevivir 2000 años. Lo esencial nunca se debe de tocar, ni en función, repito, de la geografía, ni en función del momento, del tiempo. Lo esencial tiene que ser siempre lo mismo. Un católico de hoy, en España, tiene que creer, confesar, esperar y amar como un católico de hoy en Estados Unidos, en África o en Asia o en Latinoamérica. Otra cosa distinta es cómo va a expresar esa fe. Cómo va a, es una palabra que no sé si estará aceptada por la Real Academia, cómo va a inculturar esa fe. Cómo va a manifestar, no el fondo, por lo tanto, sino la forma, la expresión de la fe. Esto es lo que vamos a intentar meditar en estas 6 pláticas, este día y medio que vamos a pasar juntos, fijándonos en otras tantas virtudes. Y comenzaremos con las 3 virtudes teologales en esta meditación, la primera de las virtudes, que es la fe, pero con este objetivo. Nosotros somos católicos, queremos ser católicos, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra humildad, nuestra unidad, nuestro agradecimiento, en lo esencial, tiene que ser idéntico al que se vivió hace casi 2000 años, tiene que ser idéntico al que se vive hoy en otras partes del mundo, pero a la vez tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para adaptarlo en la forma, precisamente para que la esencia no cambie nunca. Y por eso lo primero que quiero hacer es decir qué es la fe, en qué consiste nuestra fe. La fe de todos nosotros, de cualquier momento. Repito, después veremos cómo actualizar la expresión de esa fe en función de esas circunstancias, que ahí sí que puede haber, lógicamente, matices también en función de los lugares. Pero lo importante en este momento, ahora lo primero que voy a hacer es esta expresión de la fe. ¿Qué somos nosotros? ¿En qué consiste nuestra fe? Lo primero que hay que decir es que la fe es una virtud teologal. O sea, por lo tanto, estamos hablando de algo que es virtud, y eso significa hábito, y significa heroicidad, si no, no sería virtud. 2 condiciones para que sea virtud: que sea hábito, es decir, que sea una costumbre. Una persona no tiene fe porque haga un acto de fe, sino porque tiene habitualmente a fe, es decir, que habitualmente tiene actos de fe. Lo mismo que una persona no tiene la virtud de la sinceridad porque un día diga la verdad, sino porque habitualmente el hábito te lleva a decir la verdad. Lo mismo que una persona no tiene el vicio de fumar porque un día fume un cigarrillo, sino porque habitualmente está sometido al vicio, es decir, a la necesidad de fumar cigarrillos. Por tanto, virtud implica estas 2 características, y esto vale, por supuesto, para el resto de las virtudes. Virtud implica hábito. Tú eres una persona que habitualmente tienes fe,
Y virtud implica también sacrificio, esfuerzo. Es tanto más virtuoso cuanto más difícil. No significa que tengamos que buscar lo difícil por lo difícil, pero sí tenemos que saber que vivir la virtud, en este caso de la fe, nos supone a nosotros aceptar determinadas cosas que no son fáciles. Ahora veremos el contenido, pero al menos esto como introducción general a lo que es una virtud. Virtud es algo que nos cuesta, tanto más nos cuesta, más virtud es, y algo que hacemos de forma habitual. Si no cuesta, no es virtud, o por lo menos no es tan virtuoso, tan meritorio. Ciertamente, cuando lo haces de forma habitual, el esfuerzo disminuye. Si ya te acostumbras a tener fe, el esfuerzo disminuye, pero siempre se va a presentar algún momento de esfuerzo especial, algún momento de, en este caso, de fe heroica. Ahora veremos un poco el contenido. En esos momentos es donde la virtud está haciéndose más presente, o, digamos, el nivel de virtud que tú tienes está creciendo, en este caso el nivel de virtud en la fe. Primera idea, por lo tanto. Voy a analizar las virtudes. Empezamos con la fe. Primera cuestión que tengo que plantearme. ¿Tengo habitualmente fe? ¿La tengo como virtud? Es decir, ¿la tengo cuando me cuesta? ¿O la tengo solamente cuando no me cuesta? Cuando lo entiendo todo, por ejemplo. Si yo solamente creo en Dios y en el amor de Dios, ahora entraré al contenido, cuando todo me va bien, entonces no tengo fe, entendida como virtud. No tengo fe. Es decir, voy a tener fe entendida como virtud cuando aquello en lo que yo creo me cuesta trabajo creerlo. Repito, este es un punto de partida para examinar nuestro nivel de fe. Tengo fe como virtud cuando tengo habitualmente fe, y cuando esa fe, al menos en algunos momentos, me cuesta y costándome lo acepto, lo tengo. Bueno, la fe es una virtud humana, es decir, no solamente es una virtud teologal, es una virtud humana. Tenemos fe, por ejemplo, en personas en las que confiamos. A veces tenemos una fe en personas de forma indebida, porque confiamos en quien no debiéramos confiar. A veces incluso esa confianza en determinadas personas o instituciones es absurda totalmente y es dañina, sobre todo porque hay ocasiones en las cuales pueblos enteros han confiado en quien no debían y eso les ha llevado a la catástrofe. Pienso, por ejemplo, la fe que en un momento determinado el pueblo alemán, en su mayoría, le dio a Hitler. Confiaron en quien no debían y les llevó a la catástrofe que fue a la guerra, ¿verdad? A ellos y a otros muchos. La fe es una virtud, por lo tanto, que no solamente hace referencia a Dios, pero la fe como virtud teologal sí que hace referencia a Dios. ¿Qué es lo que nosotros católicos creemos? Nosotros compartimos con otros la fe en la existencia de Dios. No podemos decir nosotros católicos somos los únicos que creemos que Dios existe. No. Un elemento de nuestra fe es compartido con otros, de otras religiones y, por supuesto, naturalmente, de otras iglesias. Es decir, yo creo en que Dios existe. Primer punto, el primer elemento de nuestra fe. Pero creo también en que este Dios que existe es amor. Y este concepto, que quizá puede venir manifestado o expresado en otras religiones o, por supuesto, en las otras iglesias cristianas, para nosotros tiene un elemento muy importante. Creo que Dios es amor como me lo enseñó Jesucristo. Es decir, creo en el Dios amor que me enseña Jesucristo.
¿Cuál es el Dios amor que me enseña Jesucristo? El Dios amor que me enseña Jesús es el Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Es decir, para nosotros, católicos, nuestra fe no es solamente en la existencia de Dios, sino que nuestra fe es en la existencia de un Dios que es amor y que es Trinidad. Si tuviera que resumir la fe católica, lo diría con este concepto. Seguramente también esta fe sería compartida, por ejemplo, por los ortodoxos o compartida por algunos de los protestantes. Creo en la existencia de un Dios que es amor y que es Trinidad. Es decir, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que es un solo Dios con tres personas distintas. Este es un elemento esencial de nuestra fe. Vamos a ver que ya con esta afirmación empiezo a encontrarme con elementos que me llevan a la virtud de la fe, a la fe como virtud. ¿Por qué? Porque empiezo a encontrarme con elementos que no puedo demostrar. La existencia de Dios, por un lado, y por otro lado, no solamente la existencia de Dios, sino la existencia de un Dios único con tres personas distintas. ¿Cómo puedo demostrar esto? No se puede demostrar. Por tanto, al no poderlo demostrar, empiezo a vivir la fe como virtud, es decir, la fe como algo que me cuesta. Y así entro en otra característica de la fe, típica, desde luego, de nuestra fe. No me atrevo a decir exclusiva, porque estoy hablando de la fe católica, pero soy consciente de que en muchos aspectos la fe ortodoxa, por ejemplo, va a tener prácticamente los mismos contenidos que la nuestra, ¿no? Excepto en algunos puntos que son esenciales, como es el tema, por ejemplo, del Papa, ¿no? Pero en muchos aspectos esto mismo lo puede aceptar perfectamente un ortodoxo y seguramente una parte amplia de los protestantes en sus múltiples manifestaciones, ¿no? La fe en la que yo creo, este Dios que existe y este Dios que ama, que me ama, que nos ama, este Dios que es uno y es trino a la vez, esta fe va a tener dos dimensiones o dos manifestaciones, una intelectual y otra afectiva. Las dos son manifestaciones esenciales, las dos integran esencialmente nuestra fe, la intelectual, la afectiva. La intelectual es la razón. Para nosotros, católicos, es fundamental que la fe sea una fe razonada. No digo una fe racional, sino una fe razonada. ¿Qué significa? Que nosotros, católicos, cuando decimos que creemos en Dios, en este Dios que os acabo de decir, ¿no? En este Dios uno y trino, no decimos que creemos en contra de la razón. Decimos que creemos en un Dios al que a través y con la razón intentamos conocer. La razón, la racionalidad de la fe es un elemento esencial de nuestra fe. El uso de la razón forma parte de lo que un católico emplea para acercarse a Dios. No somos, por lo tanto, una religión que le dice a sus seguidores: tienes que cortarte la cabeza. Al contrario, somos una religión que le dice a sus seguidores: tienes que usar la cabeza. La razón para un católico es un elemento esencial, constitutivo de su fe. Por eso los papas, sobre todo los últimos, han insistido tanto en la racionalidad, razonabilidad de la fe. Fe y razón, recordad, es el título de una encíclica de Juan Pablo II. Fe y razón. Nosotros, católicos, somos personas que tenemos cabeza y que además nuestra fe nos dice que tenemos que utilizarla. Insisto, fijaos qué importante es esto, porque muchos que están bautizados y han dejado la práctica piensan que esto no es así. Piensan que para ser católico, para ser una persona de fe, tienes que renunciar a pensar.
No es verdad, es justo lo contrario. Es esencial en la fe católica el uso de la razón. Hasta tal punto que nosotros afirmamos que no se debe de creer, no es que no se pueda, es que no se debe de creer en algo que sea irracional. No se debe de creer en algo que sea absurdo, en algo que sea imposible. Y decir, bueno, ¿y esto entonces en qué consiste la fe? Justamente porque damos valor a la razón, damos a la razón todo su valor, todo, no una parte, sino que damos a la razón todo su valor, y porque consideramos que la razón es un elemento esencial de nuestra fe, nos hacemos conscientes de qué es la razón. Es decir, nos hacemos conscientes de cuáles son los límites de la razón. Nos hacemos conscientes de que la razón llega hasta un punto. No es que tú le pones un límite a la razón, sino que la propia razón tiene un límite. Es en ese límite de la razón donde interviene el segundo punto de nuestra fe, que es el corazón. Usando la frase famosa de Pascal, el corazón tiene razones que la razón ignora. Es decir, la razón tiene límites. No es que yo le pongo un límite a mi razón cuando mi razón se enfrenta con mi fe. Este es un planteamiento que no es católico. Mi fe católica acepta plenamente, no parcialmente, mi fe católica acepta plenamente a la razón, a la verdadera y única razón, al ejercicio pleno de la razón humana. Mi fe católica no está nunca, no puede, porque esencialmente no puede estar enfrentada con la razón. Soy católico porque soy inteligente. Soy católico porque uso mi razón. No tengo miedo a la razón. No la tengo miedo. Pero a la razón. No a la especulación o no a la manipulación de la razón. Es decir, cuando yo uso el instrumento creado por Dios de mi razón, o de la razón de otro hombre, porque no tengo por qué ser el hombre más inteligente del mundo, ni mucho menos, ¿verdad? Cuando yo uso rectamente el instrumento de la razón, me doy cuenta de que la razón tiene límites. Es decir, de que hay un punto en el cual la razón ya no puede ir más allá, ya entraría en otro nivel, que es justamente el nivel específico de la fe, el nivel único de la fe, que porque solo la fe tiene ese nivel. Es decir, con la razón, dicho de otra forma, exploro, sin miedo ninguno. No hay que tener nunca miedo a la razón. Un católico no debe de temer a la razón. Un católico no mete nunca la cabeza debajo del ala o no mete nunca la cabeza como la avestruz en el suelo para no ver. No tengáis miedo nunca a la razón, a la recta razón. Con la razón trabajo, investigo, pienso. Con la recta razón exploro. La razón es la linterna que me permite explorar en la oscuridad. No tengo miedo a la razón. No soy una persona que piensa, mi razón está enfrentada con mi fe y como opto por la fe, renuncio al pensamiento. Esto no es verdad. No eres católico si tú renuncias a tu razón. La razón es esencial para la fe católica. Con mi razón, como si fuera una linterna, exploro las sombras. Pero también con mi razón, como si fuera una linterna, descubro que mi luz de mi linterna, mi luz de mi razón, ilumina algo, pero desde luego no puede iluminarlo todo. Y ahí es donde entra, insisto, ese segundo punto. Ahí es donde entra el corazón. Con la razón exploro, con el corazón asiento, acepto. Con la razón exploro, con el corazón acepto. Pero lo que yo voy a aceptar por la fe nunca puede ser, nunca, repito, nunca debe de ser irracional. Lo que yo acepto por la fe es algo que es posible, nunca que es imposible.
Porque lo que es imposible, porque mi razón me dice que es imposible, no puedo aceptarlo por la fe. En cambio, mi razón llega a un punto en que me dice, hasta ahí llego, hasta ahí llego. Ese es el momento en que digo, bueno, vamos a ver ahora si lo que la fe me propone lo acepto, o lógicamente o no lo acepto. Sí, lo acepto, ¿vale? Pero no porque estoy aceptando algo contra la razón, sino porque cuando la razón ha llegado a su límite, no me lo ha aclarado todo, entonces digo, ahora es el momento de la fe pura. Tanto más difícil, repito, tanto más virtuoso, cuanto más difícil. Pero nunca irracional. Quisiera que esto os quedara muy claro, porque forma parte esencial de esa actualización de la fe hoy en día. Si nosotros no somos capaces de dar razón de nuestra fe, nos encontramos con que delante de nosotros mismos y por supuesto delante de los demás, empezando por los nuestros, estamos dando una imagen falsa de la fe. Y estamos haciendo creer, quizá porque lo creemos nosotros mismos, que para ser personas de fe tenemos que ser personas que se cortan la cabeza. Cuando, una frase famosa del beato cardenal Newman, cuando se hizo católico procedente del anglicanismo, los anglicanos de entonces, por lo menos, no sé si también los de ahora, decían o pensaban que los católicos éramos unos seres irracionales, que habíamos renunciado a pensar. Bueno, y el beato cardenal Newman se enfrentó con sus antiguos amigos anglicanos y dijo una frase que a mí me ha gustado siempre mucho. Dice, cuando yo entro en la iglesia católica era un señor, ¿no? Lógicamente en aquella época los señores usaban sombrero, ¿no? Las señoras mantilla. Cuando yo entro en la iglesia católica me piden que me quite el sombrero, no que me corte la cabeza. En la iglesia católica jamás, nunca en la historia hemos pedido a nadie que se corte la cabeza, solamente que se quite el sombrero. Es decir, tú tienes que usar tu cabeza. No debemos tener nunca miedo a la razón. Insisto, es una parte esencial de nuestra fe. Y así tenemos que ser capaces no solamente de entenderlo y vivirlo, sino también de presentarlo. Nos estamos jugando la transmisión de la fe empezando por este punto. Presentad, empezando por los vuestros, la fe como algo que no está reñido con la razón, como algo que es racional, pero con la recta razón, no con la especulación, no con otro tipo de fe. Cuando hace unos días me escribía una señora y me decía, mi hijo, que ya no es un adolescente en este caso, es un joven, mi hijo dice que él no cree en Dios porque cree en el Big Bang. Bueno, pero es una de tantas modas, ¿no? Mi hijo no cree en Dios porque cree en el Big Bang. Bueno, quizá la mamá a lo mejor está usando un verbo, el verbo creer, porque es el mismo que usa el hijo, ¿no? Pero está usando el verbo creer. O sea, tú puedes decir, allá tú, ¿no?, que crees en el Big Bang. O sea, que de la nada absoluta, no solamente de la nada entendida en cuanto materia, sino también de la nada entendida en cuanto energía, de la nada, nada, de repente existió todo. Es decir, oye, ¿qué fe tienes? Eso es fe, eso es fe. Pero eso es una fe, eso es una fe. Es decir, la razón no demuestra eso. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Es decir, yo con mi razón llego a un punto en el cual digo, no tengo respuestas. En ese momento tú puedes decir, creo que todo surgió de la nada sin nada y sin nadie, o creo que alguien que existía previamente, que es Dios, que es el creador, hizo surgir las cosas. Bueno, bien, esta es la fe. Esta es la fe. Pero no me digas que tú crees en el Big Bang porque la razón te lo dice. Esto es lo falso. Tú crees en el Big Bang porque has hecho una opción de fe. Que yo respeto, allá tú con tu conciencia, allá tú abrazando a la nada, al vacío o al Big Bang cuando tengas un problema en la vida o cuando te llegue la hora de la muerte. Allá tú, que pasarás lo que tú tengas que pasar. Esa es una opción de fe que yo respeto. Tú crees en el Big Bang, pues allá tú.
Y si crees en el Big Bang, como si crees en Hawking, oye, y te pones una foto de Hawking en la cabecera de la cama y le pones una vela todas las noches a Hawking, bueno, pues allá tú, allá tú. Yo te respeto porque respeto tus opciones, pero tú respetas las mías. Tu opción no es una opción racional, es una opción que tendrá unas consecuencias para ti, muy lamentables, pero racional no es. Tú dirás, la tuya tampoco, efectivamente. Es decir, la razón, tu razón y mi razón, entendida como un instrumento para explorar la oscuridad, una linterna que me ayuda a moverme en la noche, llega a un punto en que te alumbra. 1 metro, 2 metros por delante de ti, 3 metros, 5 metros, y después queda todavía mucha oscuridad. Bueno, en esa oscuridad tú puedes decir, hay esto, y yo puedo decir, hay aquello. Pero oye, tan legítimo es lo mío como lo tuyo. Tan legítimo es, tan racional es, y por tanto tan científico es decir, creo que Dios sí existe, como decir creo que Dios no existe, porque yo estoy empleando la palabra creo igual que tú. Tú estás diciendo creo que Dios no existe, es decir, tú tienes una fe. Estás diciendo creo, igual que yo. Veremos después las consecuencias, que son enormes para la vida y para la muerte. Pero tú eres una persona creyente, igual que yo. O yo soy una persona creyente, igual que tú. No me digas, tú eres un irracional y yo no. Esto es mentira. Tú eres un creyente, igual que yo te respeto. Es decir, tú has hecho una opción por la no fe. O has hecho una opción de fe por el no Dios. ¿De acuerdo? Yo te respeto. Pero tú eres un creyente. No me digas, soy una persona racional que no acepto más que lo que se puede demostrar. Esto es falso. Eres una persona racional que cuando la razón ya no te puede dar un paso más, decides hacer un acto de fe en que no existe nada. Eres una persona racional que hace un acto de fe, igual que yo. Por tanto, primer punto a la hora de tratar nuestra fe de toda la vida, pero presentada ya hoy, es valorar el uso de la razón. Para nosotros, la razón es un elemento esencial de nuestra fe, pero la razón, para nosotros y para todos los demás, llega un momento en que tiene un límite. Y en ese momento, en ese límite, entra otro aspecto, entra lo que sería específicamente la fe. Yo pienso y yo creo. Con la razón exploro, con la fe, con el corazón asiento, con el corazón acepto. El asentimiento religioso, con el corazón acepto. Esto, por lo tanto, esta fe, por lo tanto, va a tener estas dos dimensiones siempre, y es muy importante entenderlo así. Va a tener nuestra fe una dimensión intelectual o racional y una dimensión cordial de corazón o afectiva. Las dos dimensiones de nuestra fe. Una dimensión racional, nosotros católicos no tenemos la fe del carbonero, como algunos han dicho. Es decir, nosotros no somos personas que hemos renunciado a pensar, insisto en esto muchísimo, porque es ahí donde nos están dando una y otra vez, cuando nos dicen, vosotros sois personas torpes, que no sabéis pensar, que tenéis miedo a pensar, la ciencia demuestra. No. Si la ciencia demostrara, eso sería otra cosa. Yo no voy a aceptar absurdos. Yo no voy a aceptar algo que la razón diga es mentira. No, al contrario. La realidad y la historia demuestran que aquellos que se han separado de Dios son los que han creído y han cometido las mayores barbaridades. Es de Chesterton la frase perfecta: cuando el hombre no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Por tanto, mire usted, yo tengo la cabeza en su sitio, intento tenerla bien amueblada, y precisamente porque la tengo en su sitio y quiero tenerla bien amueblada, es por lo que me doy cuenta de que tengo un límite con mi razón. En ese momento entra mi corazón. Con la razón exploro, con el corazón asiento, con el corazón acepto. Dos dimensiones, por lo tanto, constitutivas ambas de nuestra fe. La racionalidad, la razonabilidad de la fe y la dimensión afectiva. Y esto lleva consigo dos aspectos de la fe. Yo creo, primero, intelectualmente. Yo creo que la palabra creer
abarca todo, pero en el uso más corriente del término vamos a dar la palabra creer, vamos a utilizar la palabra creer para el elemento intelectual. Yo creo, como os he dicho, ¿en qué creo? Pues en la existencia de Dios, en la existencia de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, de un Dios amor, la Santísima Trinidad. Bueno, lo que yo creo y manifiesto en el credo. Yo creo, elemento racional. Yo creo, basándome en mi razón, yo creo y después doy un salto. Bueno, primer elemento, la racionalidad de la fe. Segundo elemento, el corazón. Yo me fío, que son cosas distintas, complementarias pero distintas. Yo creo, yo me fío. Ambas cosas. Yo soy católico no solo cuando yo creo, ni siquiera cuando yo creo en lo que la Iglesia intelectualmente me propone. No solo soy católico cuando yo recito el credo y lo acepto, sino cuando yo digo creo y me fío. Y este segundo punto, este elemento cordial del corazón, es el que hemos abandonado. Y es un elemento tan importante que Jesucristo probablemente se refería a este segundo elemento cuando, en aquella conversación donde expresó su amargura, dijo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esta fe, no, en ese momento no estaba hablando de la fe intelectual, porque aquellos a los que hablaba eran todos creyentes judíos, evidentemente, seguramente no creían en él como Dios aún, pero sí desde luego en la existencia de un único Dios creador, todopoderoso, etc. Estaba hablando del elemento de confianza en Dios. Yo creo, yo me fío. Fijaros, este segundo elemento es tan importante y hemos insistido tampoco en él, que hemos hecho una fe solo racional o solo intelectual, y por eso las crisis vienen por ahí cuando el segundo punto es esencial en nuestra fe. Es tan importante que las dos apariciones de nuestro Señor, las dos mayores apariciones de Cristo en la historia, las dos más importantes apariciones de Cristo en la historia, después de las apariciones del resucitado, inmediatas a su resurrección, no digo que sean las únicas, pero sin duda son las más importantes de Cristo en la historia, han sido para aclarar este punto. La aparición a Santa Margarita María de Alacoque, en Paray-le-Monial, conocida como la aparición del Sagrado Corazón de Jesús, y la aparición a Santa Faustina en Polonia, conocida como la aparición de la Divina Misericordia. Son las dos apariciones del Señor, las dos apariciones de Jesucristo aprobadas por la Iglesia, certificadas por la Iglesia, y las dos tienen este único objetivo: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Divina Misericordia, en ti confío. Es el mismo objetivo. El Señor no ha venido a decirnos en sus apariciones posteriores a la resurrección algo sobre el contenido intelectual de la fe, porque esto ya quedó claro en su vida en la tierra, en su muerte, en su resurrección y en sus apariciones posteriores, aquellos 40 días hasta la ascensión al cielo. Es decir, el contenido intelectual de la fe, lo que yo estoy diciendo que puedo englobar dentro del concepto yo creo, eso ya quedó cerrado, hasta tal punto que la Iglesia dice que ninguna aparición posterior, y se sabe que es verdadera o no si esto se cumple, ninguna aparición posterior de Jesucristo, la Virgen o los santos puede añadir nada nuevo al contenido de lo que el propio Cristo expresó. En cambio, esas segundas apariciones del Señor, y cito estas dos que son las esenciales, vienen a incidir en este otro aspecto de la fe que es el que hemos olvidado. Yo creo, yo acepto lo que el Señor dijo, lo que la Iglesia me propone, yo acepto. Lo acepto con mi razón y lo acepto dando un paso más que no está opuesto a la razón, sino que doy el paso de la fe. ¿Esto es posible? Esto es posible, lo acepto. Y además me parece no solamente que es posible, sino que es lo más probable, que no haya existido de la nada todo. Lo más probable es que alguien haya creado. Bueno, esto es posible, yo lo acepto. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora yo me fío de este alguien
en el que creo que es amor. Yo me fío. Jesús, Señor, en ti confío, en vos confío. Estos son los dos aspectos esenciales de la fe, que cada uno de ellos va a tener una consecuencia. Yo acepto, yo confío. Yo creo, yo acepto el contenido intelectual de la fe, que no es contrario ni mucho menos a mi razón, a la razón, pero yo además hago un acto de confianza en Dios. La fe, por lo tanto, no es solo una cuestión intelectual, que lo es, sino que también es una cuestión cordial del corazón. Yo creo, acepto unos principios de fe y yo me fío. Vamos ahora a ver esto en esos tres niveles que me parecen esenciales: el alma, la familia y la sociedad. El alma, la persona, yo. Yo tengo que tener, en función del primer aspecto, tengo que tener una formación, porque si no tengo formación, no tengo una auténtica fe católica. Es decir, si no estudio, si no leo, si no me formo, si no me preparo, no es que no voy a poder enseñar, que es el segundo punto, sino que no voy a poder tener verdadera fe. Un católico ignorante es un católico incompleto. Habrá después que ver, el Señor sabrá, y a lo mejor su fe es mucho más grande que la mía, pero no podemos presentarlo como un modelo. Es decir, el modelo de católico no es un señor que no conoce nada de su fe. Es un señor, por el contrario, que estudia, que conoce su fe, y que estudia el porqué, sin miedo ninguno, y que sabe, lógicamente, que cuando llega el límite de su razón, da entonces ese salto, decir, yo me fío, yo lo acepto. Intelectualmente yo me fío, intelectualmente yo lo acepto. Por lo tanto, de cara a mí, mi propia alma, mi propia persona, tengo que tener una fe razonada, tengo que tener un nivel intelectual, tengo que estudiar, tengo que conocer el credo, tengo que conocer el contenido de mi fe, tengo que saber en quién creo y en qué creo, tengo que saberlo. No puedo vivir hoy, católico del siglo XXI, sin poder dar razón de mi fe, respuestas. En la medida en que no sea capaz de dar respuestas sobre la fe, y ahí incluyo, por supuesto, también la moral, no solamente el dogma, en la medida en que no sea capaz de dar respuestas, no porque nadie las tenga y la respuesta sea una respuesta de fe, sino porque existiendo las respuestas yo no las conozco, en esa medida no soy un católico completo. O por lo menos mi fe no es una fe completa. Si a ti te preguntan lo que sea del ámbito moral, ¿por qué un divorciado vuelto a casar sin la nulidad matrimonial no puede comulgar? Una pregunta habitual. O ¿por qué una familia está formada por un hombre y una mujer y no por un hombre y una gallina? Ya esto lo han planteado en Canadá, que sea familia también la unión de hombres y animales. Bueno, si tú no eres capaz de dar respuesta a la fe, en respuesta a estas preguntas, tienes un problema. O sea, no puedes decir porque sí. O sea, podrás decir porque sí, que es un acto de fe, en el nivel último donde la razón no llega, donde la razón llega a su límite. Pero hay muchísimas cosas que no es así y tienes que tener tú las respuestas para eso. Si no las tienes, no es un problema de tu fe que es irracional o ignorante, sino que es un problema tuyo que tú eres un ignorante. Por lo tanto, yo tengo que tener una fe ilustrada, una fe que implica necesariamente formación. Y esto no es algo a lo que nos hayan acostumbrado. La práctica totalidad de los católicos, la práctica totalidad, limita su formación a lo que aprendieron cuando hicieron la primera comunión. Algunos cuando hicieron la confirmación. La práctica totalidad de los católicos tiene la formación de un niño de 7 años, o de 9 años,
o de un adolescente de 12, de 13, de 14, la práctica totalidad. Y esto nos está creando un problema inmenso de cara al individuo mismo, de cara a la propia persona y, por supuesto, de cara a la transmisión de la fe. Lo que está creando el problema de que damos la imagen de que somos un pueblo inculto porque debemos de ser un pueblo inculto para tener fe, cuando esto es mentira. Somos un pueblo inculto porque por pereza no somos cultos, no porque debamos de ser incultos. Al contrario, deberíamos de ser cultos. Es decir, deberíamos de ser personas que tienen un conocimiento razonado de su fe y que pueden dar respuestas, no sé si al 100% de las preguntas, porque algunas efectivamente, repito, llegan a ese límite de la razón y entra efectivamente el acto de fe puro, pero que sí puede dar respuestas a la inmensa mayoría de las preguntas que se les hacen, tanto en dogma como en moral. Por tanto, de cara a mí, lo que yo me planteo para poder tener una auténtica fe católica es formación. Primera parte, formación. Repito, hay dos elementos en la fe, el intelectual y el cordial. Primer elemento, el intelectual, formación. Formación. Nuestra fe no está reñida con la razón. No solamente no está reñida con la razón, sino que el uso de la razón es esencial en nuestra fe, hasta el límite donde llega la propia razón. Primer punto fundamental, insisto, sin esto hoy no podemos ser católicos. Es imprescindible formar intelectualmente a los católicos por ellos mismos y luego veremos también por lo que lleva consigo la evangelización. Segundo elemento, que no solamente es intelectual, segundo elemento, el corazón. ¿Cómo hago yo trabajar al corazón? O sea, ¿cómo voy yo a ser capaz de decirle a Dios, me fío de ti? No solamente decir creo, sino me fío, que es el otro elemento de la fe. Para poder hacer esto, tengo que tener una relación con Jesús. Es decir, mi relación con Dios es una relación que empieza por la razón, pero que no se agota en la razón, que pasa al corazón. Yo me fío de Jesús y para poder fiarme de Jesús sin esa confianza no tengo verdadera fe. Para poder fiarme de Jesús yo tengo que tener una relación con Jesús, o dicho de otra forma, si con el estudio y la formación alimento una parte esencial de mi fe, con la oración alimento la otra parte esencial de mi fe. Mi cabeza se alimenta con el estudio, mi confianza se alimenta con la oración. Sin oración, entendida en el sentido amplio, entendida por lo tanto también como participación en los sacramentos, de una forma especial en el sacramento de la Eucaristía, sin la vida espiritual, no puedo decirle a Jesús, me fío de ti. La expresión me fío de ti, como expresión de confianza, es una expresión de persona a persona. Para poder llegar a ese punto en el cual le digo a alguien, confío en ti, tengo que conocer a ese alguien. ¿Cómo voy a decirle me fío de ti a un desconocido? Sería una temeridad, sería un suicidio. No debo de hacerlo. Yo conozco a alguien con el cual he creado una relación de amistad, una relación de confianza. Y a ese alguien sí le digo, me fío de ti. Y además, se lo voy a decir, y vuelvo al inicio, de forma habitual, primer punto, primer elemento característico de la virtud, y se lo voy a decir, es decir, de forma habitual significa siempre, y se lo voy a decir de forma heroica en algunos momentos. No porque solamente se lo vaya a decir de forma heroica en algunos momentos, sino porque hay algunos momentos que se lo digo de forma heroica. Porque habitualmente no estoy diciendo eso de forma heroica, pero hay algunos momentos en los cuales la confianza se vuelve difícil. ¿Cómo fiarme de ti, Señor, en este momento? Pues en este momento vivo mi fe de forma heroica. Señor, yo me fío de ti. Por lo tanto, con el estudio alimento una parte esencial de mi fe, no una parte accidental o secundaria, sino esencial. Incluso sería desde el punto de vista del orden, no de la importancia, la primera. La primera. Con la linterna exploro. Alumbro con la linterna de mi razón la oscuridad que me rodea. Pero llega un momento en que la linterna ya no alumbra más. La luz de la linterna no alumbra más
Ahí es donde entra específicamente la fe, la segunda parte. La segunda parte es me fío. Pero para poder decirle a Dios me fío, tengo que tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, tengo que llevar una vida de oración. Una vida de oración no es hacer oración alguna vez, ni siquiera darte un empacho de oración alguna vez. No es acudir en momentos de angustia a la relación con Dios, bien en el templo o bien en la intimidad de tu habitación. Una vida de oración es tener una vida de oración, un método de oración, una relación habitual, de hábito, una relación, por tanto, virtuosa con el Señor. Habitualmente tú tratas con Dios. Es muchísimo más eficaz un cuarto de hora diario que 5 horas una vez al mes. De hecho, el que no hace un cuarto de hora diario difícilmente va a aguantarse 5 horas una vez al mes. Es mucho más eficaz el gota a gota que el empacho de un día. Para poder decirle a Jesús, me fío de ti, tengo que estar acostumbrado al trato cotidiano, habitual con Jesús. Alimento, por lo tanto, mi fe con el estudio y con la oración. Y esto es el nivel personal, primer nivel, sin el cual no puedo pasar a los otros 2 niveles. Estudio y oración. Este es el hoy de un católico. Quizá no era necesario al menos uno de los 2 aspectos hace 50 años. Hoy es imprescindible. Estudio y oración. Formación y oración. Razón y confianza. Inteligencia y corazón. Este es el hoy de un católico en su aspecto de fe. Luego pasamos al siguiente nivel, la familia. Entendida, por supuesto, en el sentido amplio, no en el sentido más estricto de mis hijos, ¿no? La familia, los abuelos forman parte de la familia, o los amigos incluso hasta cierto punto también forman parte de la familia del espíritu, de la familia afectiva, que va más allá de la familia de la sangre. Mi entorno vital, las personas con las que rozo, con las que trato habitualmente. ¿Qué implica mi vida de fe en esa familia? Ahí vamos a dar ya un salto. Volveremos a ello más adelante al hablar de otras virtudes. Ahí ya hablamos de la evangelización. Yo tengo fe, mi fe es una fe razonada, y mi fe es una fe de confianza. Yo tengo fe, estudio y rezo. Bueno, pues delante de mi familia, yo lo que tengo que hacer es dar razones de mi fe. A lo mejor en el siguiente nivel no siempre voy a poder hacerlo, o no siempre voy a deber hacerlo, veremos luego. Pero en este nivel sí. Yo tengo que dar razones de mi fe. Y cuando digo razones de mi fe, no solamente es contestar a las preguntas que me hagan, sino saber exponer la fe de una manera inteligente, de una manera racional. Cuanto menos uses el porque sí y reserves el porque sí a lo que de verdad es imprescindible, mejor. En todo, también cuando educas. El porque sí, porque te lo digo yo, o porque soy tu madre y te lo digo yo, o porque soy tu padre y te lo digo yo, resérvalo para lo que es imprescindible. Intenta argumentar. Mira, esto es así por este motivo. Le va a costar lo mismo, pero en el fondo está teniendo ya un argumento. Mira, te estoy diciendo que esto tienes que hacerlo así por este motivo. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué la Iglesia dice esto? Te estoy diciendo que esto es así por este motivo, pero a mí me cuesta. Bueno, eso es otra cuestión, que lo entiendo. Ahí viene la virtud. Que será la virtud de la fe o la virtud de la caridad, ahí viene la virtud. Pero te estoy dando unos motivos. No te estoy diciendo sí porque sí y sí porque sí a todo. Te estoy dando unos motivos. Es decir, no puedes tomar lejía porque te dañas el estómago. ¿Y por qué? No puedes tomar lejía porque dañas el estómago. ¿Y por qué? Mira, ya se ha acabado. Te lo he dicho 5 veces. Porque sí y punto. ¿Vale? De acuerdo. Al niño tienes que llegar a un momento de decirle porque sí y punto. Pero haz el favor de darle lo más posible los argumentos. Y esto pasa exactamente igual con la evangelización. Si tú tienes una fe razonada, eres capaz de dar argumentos, dáselos. Cuando te los pidan, y anticípate a que te los pidan.
presenta una fe inteligente, presenta una fe compatible con la razón, presenta una fe sugestiva, una fe atractiva, no una fe que le ponga no he hablado de los niños, pero bueno, a los que viven contigo, porque insisto, el ámbito de la familia yo lo incluyo, lo amplío más que lo que es estrictamente la familia de sangre, tus compañeros de trabajo. Anticípate incluso a sus preguntas, pero para eso tienes que tener tú, naturalmente, primero las respuestas, es decir, tienes que tener tu formación. Y luego viene también en ese ámbito de la evangelización el testimonio de tu confianza, que es fundamental. Para la evangelización no solamente está el nivel intelectual más o menos dialéctico, que hay que tenerlo, sino también el nivel testimonial. Y ese nivel testimonial es tanto más eficaz cuanto más heroico ha sido para ti la persona que es capaz, por ejemplo, de demostrar sin palabras cómo no se desespera delante de la enfermedad o delante de una muerte. Esa persona está dando un testimonio porque los demás intuyen, repito, aunque no lo diga, lo mucho que le está costando. Y entonces se preguntan, y a veces te preguntan, ¿de dónde sacas la fuerza? ¿Cómo es posible que no estés desesperado? ¿Cómo es posible que hayas aceptado el hijo en esas circunstancias? ¿Cómo es posible que estés luchando por tu matrimonio? ¿Cómo es posible que sonrías aunque tengas paz, aunque lleves 2 años en el paro sin trabajo? Es decir, tu razón te lleva a dar respuestas, tu corazón te lleva a dar testimonio. Ambos elementos van a formar parte esencial de la evangelización, por tanto, de la transmisión de la fe, la razón y el ejemplo, la razón y el testimonio. Y en la familia yo añadiría un tercer punto, sobre todo en el ámbito familiar. Y ahí sí, en el ámbito familiar estricto, el ambiente, el clima. Creo que hay que crear climas de fe, ambientes de fe. Y el ambiente y el clima se crea como se crea cualquier otro ambiente. A mí me sorprende, por ejemplo, ver, cuando visito alguna familia católica, incluso muy católica, que no tienen imágenes en su casa. No digo que una familia católica no pueda tener un cuadro o 5 cuadros de paisajes, ¿no? Pero no tener una imagen, aunque no sea costosa ni valiosa, ¿no? Oye, un cuadro de Sagrado Corazón o de la Virgen María, ¿no? Es decir, en algún lugar de la casa o en tu habitación, ¿no? Voy a veces a familias católicas practicantes, que sí que tienen, porque está de moda, imágenes de Buda, ¿no? Pero en cambio no tienen nada, lo he visto, no tienen nada de la Virgen, no tienen un crucifijo, no tienen nada de nada, ¿no? Es decir, el ambiente hay que crearlo en la casa y empieza por estos detalles, lo mismo que tú estás creando con la decoración, por ejemplo, un ambiente determinado, de armonía. Por supuesto, mis gustos estéticos no tienen por qué ser los vuestros, ¿no? Pero yo creo que los ambientes hay que crearlos para que den paz y no para que den estridencia y que entras allí y te sientes ya con un ataque de nervios por los colores chillones. Naturalmente, repito, estos son mis gustos, ¿no? Y no tienen por qué ser los vuestros y allá cada uno, ¿no? Bueno, pero hay que crear un ambiente, una familia católica que quiere transmitir la fe a sus hijos. Pues yo no entiendo que tengan desnudos puestos por la casa o escenas procaces. Es decir, oye, pues esto no me parece, sinceramente. No digo, es que esto es un pecado. Dice usted, esto no creo que sea una cosa que transmita la fe. Estoy hablando porque creo que es importante crear un ambiente. Naturalmente esto seguramente no será lo fundamental, ¿no? Pero creo que hay que tenerlo también, que en tu casa se respire un ambiente. Se crea ese ambiente con cosas sencillas. Vamos a bendecir la mesa, a dar gracias antes de comer. Eso es crear un ambiente. Crear un ambiente es, nos metemos en el coche porque nos rezamos una Ave María al salir, ¿no? O a lo mejor si es un viaje más o menos largo vamos a rezar el rosario, o al menos una decena del rosario con los hijos, ¿no? Tú vas creando un ambiente. Creas un ambiente cuando dices, vamos a ir juntos la familia a misa. Estás creando un ambiente. Creas un ambiente cuando dices, vamos a salir de excursión. Ah, qué bien, pero vamos a visitar esta iglesia.
por lo menos en España, que hay tantas tan bonitas, ¿no? Es decir, creas un ambiente cuando llegas con tus niños, con tus hijos, con tus amigos, y te pones de rodillas delante del sagrario, que los demás no saben ya ni dónde está el sagrario, ni qué es eso, ni qué significa una lucecita colorada encendida al lado de una caja, ¿no? Pero tú sí. Tú lo sabes, o te pones y enciendes una vela delante de una preciosa imagen de un Cristo, de una imagen de la Virgen venerada en aquel lugar. Es decir, tienes que crear un ambiente a la fe. Hoy no podemos considerar esto como una cosa insignificante. ¿Por qué? Porque sí que hay un ambiente creado a nivel colectivo para la no fe, o para la fe en el no Dios. Y tú, por lo tanto, a la hora de transmitir tu fe en tu familia, tienes que deliberadamente, conscientemente, inteligentemente, crear un ambiente favorable a la fe, que empieza por la estética. No es que eso sea lo único, pero que empieza por la estética. Y tiene esos detalles. Vamos a bendecir la mesa, a dar gracias a Dios al empezar a comer, ¿no? Vamos a rezar por la noche juntos una Ave María antes de acostarnos, vamos a ir juntos a misa, hay que crear un ambiente favorable a la transmisión de la fe. Que esto con esto no significa que esté todo hecho, pero si tú lo creas, si el niño, desde que nace, crece en un entorno, en un contexto que todo le habla de Dios, sin que sea una cosa exagerada, ¿no? De decir, mira, en mi casa solamente había santos, ¿no? Dice, hombre, no, pues hay que es muy bonito un paisaje, ¿no? Porque entre otras cosas un paisaje es también una obra de Dios, ¿no? Es decir, que es muy bonito tener un cuadro de la naturaleza o un, qué sé yo, ojalá que pudieras tener un original de Van Gogh, no sé, ¿no? Es decir, qué bonito, pero nada religioso. O incluso, como he dicho, cosas de otras religiones que se ha puesto de moda, como poner imágenes de Buda. He visto en muchas casas católicas esto. Empieza por crear un ambiente favorable a la fe en todos los sentidos. Acostumbra a tus hijos a que lo natural es rezar. Lo natural es rezar. Y cuando esto se hace de niño, porque las familias están en ello desde el primer instante de su vida, esto se hace algo virtuoso. En el sentido de que se hace algo habitual, es un hábito. Y esto va a favorecer después el momento heroico en el cual tú vas a tener que decirle en un momento difícil a Dios, yo me fío de ti. Siguiente círculo, ¿verdad? El siguiente círculo es el más externo, ¿no? Yo creo que hoy somos todos conscientes de que vivimos en un contexto no indiferente, sino agresivo. Un contexto que el Papa Benedicto definió, y lo definió ya antes de ser Papa, como la dictadura del relativismo. Por tanto, nosotros tenemos que prepararnos y preparar a los nuestros, en la medida en que todavía sigan siendo susceptibles a nuestras enseñanzas, para vivir en este contexto, que no es, insisto, de relativismo, sino de dictadura del relativismo, que es diferente. Un contexto relativista es un contexto en el cual muchos, o incluso la mayoría, dirían yo no creo en lo que tú crees. Yo no creo en la existencia del bien y del mal de forma objetiva, por ejemplo. Un contexto de dictadura del relativismo, que es en el cual vivimos, es un contexto en el cual te dicen, tú por creer en la existencia del bien y del mal de forma objetiva, eres un ciudadano de segunda categoría, y te insultan, te acusan de antidemócrata, de dictador, y por tanto, de alguna manera hay una persecución. De alguna manera, ¿no? La persecución no siempre es la persecución del fusilamiento, es la persecución de la ironía, la persecución de la burla, de la ridiculización, incluso a veces de perder determinadas opciones laborales, porque tienes un concepto que te impide hacer determinadas cosas y tienes que hacer objeción de conciencia, y entonces tienes limitaciones para entrar, qué sé yo, en la judicatura o para entrar en determinados ámbitos de la medicina. Es decir, bueno, es un contexto de persecución. Por tanto, nosotros tenemos que estar preparados para expresar nuestra fe en ese contexto. Y para eso, insisto, lo que os he dicho antes, una fe razonada, una fe capaz de dar razones, motivos de su fe. ¿Por qué tengo yo fe? ¿Por qué acepto esto? Y también una fe testimoniada, una fe vivida, tanto más luminosa
cuánto más te está costando. Es decir, en los momentos de oscuridad, de lo que sea, por la enfermedad, por la crisis económica, por el problema familiar, por lo que sea, en esos momentos te conviertes en una luz especial, en una luz intensa para los demás, que sabiendo lo que estás pasando, se admiran de cómo lo estás pasando. Pero si tú, católico, que los demás saben que eres católico, cuando te viene ese momento de oscuridad, te comportas como si no tuvieras fe, es decir, como si no fueras capaz de tener confianza en Dios, y te comportas estando amargado, enfadado, protestando, maldiciendo, no solamente no estás dando luz, sino que estás dando sombras, y los demás dicen, ¿y para qué te sirve tu fe? Si dices que tienes fe en que Dios existe y en que Dios te ama, pues oye, no lo demuestras, ¿no? Si dices que tienes fe en que hay vida eterna y estás desesperado porque ha muerto un ser querido, no digo dolorido, que eso es lo normal, sino desesperado. Entonces, ¿para qué te sirve tu fe? Tu fe tiene que servirte para que en esos momentos, naturalmente en todos los momentos, pero de forma especial en esos momentos, seas capaz de actuar de una manera distinta a como tú actuarías si no tuvieras esa fe. Termino, por lo tanto, resumiendo. Nuestra fe, la fe católica de siempre, la fe católica de siempre es una fe inteligente, es una fe que no está reñida con la razón, y es una fe que va más allá de la razón cuando la razón llega a su límite. Es una fe inteligente y es una fe del corazón. Yo creo, yo me fío. Esta fe hoy tiene que ser una fe razonada, una fe formada, y tiene que ser una fe alimentada por la oración, por el encuentro personal cotidiano con Dios, para poder decirle a ese Dios en el que creo, para poder decirle, yo, además de creer en ti, yo me fío de ti. Esa fe tenemos que ser capaces de vivirla personalmente con la formación y, repito, con la oración. Tenemos que ser capaces de expresarla con la evangelización en nuestro entorno, sobre todo en la familia, creando esos climas, esos ambientes de fe, y tenemos que ser capaces de enfrentarnos con la dictadura que nos acosa valientemente, dando razones de nuestra fe y diciendo estoy dispuesto, con mi testimonio, a llegar incluso a dar la vida por Jesucristo.